Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Aquí en Matamoros tenemos más de la mitad de la iglesia infectada. Ay, ay, ay. Sí. Yo en el trabajo que tengo, la semana pasada, el 50% también tuvieron COVID de las personas que trabajan conmigo. Benecer, ¿cómo estás por allá? Guillermo, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios por acá en Monterrey. Qué bueno. Hola, buenas noches. Hola, Benecer, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué Así bueno, el me COVID gusta. rondando, Sí, pero ¿verdad? no nos ha llegado. Qué bien, siquiera. Pero sí en la iglesia, mucho contacto. Y algunos ya segunda, tercera vez. Caramba. Sí. Antonio Vaca, buenas noches. Bueno, mientras que esperamos a las demás personas, ¿tienen alguna pregunta de las asignaturas o del material que hemos presentado? Que se ha presentado, perdón. No, por el momento yo no. Ujú. Okay. Okay. Bien. Voy a hacer un cambio, hermanos. La próxima semana, voy a ver un calendario. Que la próxima semana, el día 3, es cuando se entrega el libro llamado a seguir a Jesús hoy. ¿Okay? Entonces va a haber presentaciones el día 3, que es jueves, y quisiera que yo necesito algunos de ustedes que quieran hacer la presentación. Le voy a decir por qué en ese día. La razón es porque yo voy a estar viajando y no sé si llegue, voy a estar a 4 horas de diferencia de ustedes y no sé si llegue, si hay algún retraso en el vuelo o alguna complicación, no quiero que se pierda la clase. Entonces, si pasan, hay varias presentaciones de 15 minutos, las que haya, esa va a ser la clase, ¿ok? Y yo les envío la invitación antes de que salga en ese día de viaje. ¿Okay? Pero esperen. O la noche anterior, la noche como hoy, el miércoles, dentro de una semana. Entonces, si ustedes gustan, pueden hacer la presentación, enviarme su trabajo y y yo le pediría ¿a quién le pediría? A la hermana Patricia estará presente, hermano, la próxima semana. Ok. Bueno, Su micrófono, hermano Tulio. No encontraba dónde prender el micrófono, se me movió. Pero sí, vamos a estar, no le veo ningún problema. Ok, muy bien. Entonces, si la hermana Patricia nos hace el favor de ayudarnos con esto, porque esto es lo que ella es una experta en caso de que haya algún problema, nos saca de apuro, ¿eh? O el hermano tuyo también. ¿Pero qué necesita, hermano? Nada más que facilite las presentaciones. Que sea como el El host. host.
Exacto, sí. Así es. Esas son, las presentaciones sí son en PowerPoint, ¿verdad? Como sea. Pueden ser Sí, en PowerPoint porque si quiere. el resumen es en Word. Exacto. Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, digamos, nada más para corroborar, la presentación es como una explicación de lo que trata el libro. Exacto. Ujú. Sí, Así es. Entonces, ustedes me dicen y Pues si quiere, anóteme a mí para el muy miércoles. bien, déjelo a punto, ¿no? De una vez. Ok. sí, a mí también, hermano Josué. Claro. Ok, hermano. Muy bien. Hermano Julio, el miércoles, perdón, el jueves, ¿verdad? Jueves. ¿Es jueves 3? Jueves 13. El hermano Noemí. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Si no, va a ser una clase muy corta. Hermano Jorge, adelante. También, sí, sí, sí. Ok, ok. Yo también, hermano. Ebenezer, muy bien. Nada más, es que escuché entrecortado la primera parte. ¿Me dice nuevamente nada más de cuál va a ser, hermano, por favor? El libro, una presentación del libro llamado A Seguir a Jesús Hoy. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, entregan el trabajo, lo envían vía email y luego hacen la presentación en la clase del jueves de la próxima semana. De acuerdo. Entonces, si son más o menos de 15 a 20 minutos, ahí es una hora ya. Dos más, los hacemos dos más y si uno más, está bien uno más, como gusten, ¿ok? Entonces, vamos para que estén ustedes, sepan de ello y entramos a la clase de hoy. Al final de la clase vuelvo a esta asignatura, ¿ok? A esta parte. Yo también, hermano, perdón. Al hermano Guillermo, ¿ok? Ujú. Muy bien, ¿ok? Hermano Jaime aquí está presente, hermano Jorge también. La hermana Patricia. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ok, bueno, entramos a la clase de hoy, hermanos, y luego repito esto que he dicho al final de la clase, ok. Muy bien, espero que hayan tenido buen fin de semana, ok. Ya de... Otra de las cuestiones que quisiera aclarar, ¿verdad? Es de si acaso ya están pensando en el reporte de una de las partes de la anatomía de la ciudad. Habíamos hablado de varias partes y quisiera yo saber si acaso han considerado eso. ¿Qué están pensando al respecto? Pues yo había pensado, hermano, o sea, ya hay una sección de una colonia que está relativamente cerca de donde vivimos. Okay. Está en una ladera de un cerro y tiene pocos servicios. Entonces ahí uno de los principales problemas es el desagüe y el agua entubada. Entonces toda esa zona está conformada por una unidad habitacional más esa casa, se llama La Cascada. Okay. En donde lo que creo que sería interesante sería tener los datos demográficos del tipo de familias que viven aquí, si hay servicios, qué tipo de servicios tienen en la unidad y en la unidad habitacional. Hay una unidad habitacional muy grande y luego una ladera de un cerro que son como personas que llegaron a quedarse ahí. Okay. Y entonces ver los servicios que tienen y una propuesta de lo que se podría hacer para ese tipo de personas, considerar la clase social a la que pertenecen de acuerdo con su ingreso, que son personas de clase media. Y como es una misma zona, pues ver los servicios un comparativo que hay entre la unidad habitacional, los servicios que tienen y los servicios que no tienen los que viven en esta ladera del cerro.
Ok. Entonces, es los servicios la infraestructura que tengan para proveer, de provisión de servicios para la población que vive ahí. Así es. Y podríamos Ok. incluir algunas fotografías Ok. de esa zona porque se puede ver desde un puente. Digo, es un ladera de un cerro y ahí se ve, bueno, las casas que están en esas condiciones. Ok. Excelente. ¿Alguien más? ¿En qué están pensando para ese reporte de lo que es la anatomía de la ciudad? Hermano, yo estoy pensando en la orilla del río Bravo, Ajá. porque ahí hay un campamento de migrantes. Todavía, Todavía, sí, se van unos, llegan otros. porque lo habían desaparecido. Sí, pero los corren y se vuelve a dar. Los Ok. corren y se vuelve a dar. Ok. Y los corren bien corridos, ¿eh? Sí. Hasta con policías, migración, todo el mundo se mueve ahí, pero al final de cuentas ahí siguen. Hay un pastor que les surte de agua de pipa para que se laven o laven ropa y leña para que hagan comida. Entonces, pues ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está, cómo sobrevive esa gente ahí. Ok, hermana. Bien, está bien. ¿Qué parte de la anatomía de la ciudad acá, cuál parte se va a enfocar usted? Pues yo digo que a la orilla del río Bravo, como de esa canción. Bueno, no, yo sé, pero ¿se acuerda que hablamos en esto? Hablamos de transporte, calles, puertos, metro, Oh, mercados, sí. energía, comunicaciones, limpieza, Sí, vivienda. Ujú. bueno, es que yo había pensado en eso del río Bravo y también acá por el rumbo que yo vivo, Ajá. pues es el parque industrial. Ok, Parque industrial hay muy poco y en muy mal estado el transporte. Y es un mundo de gente ahí con las maquiladoras. ok. Y es Yo, solamente, yo, ujú, solamente hay dos avenidas por las que pueden circular. ok. No hay más. Ok. Entonces, yo creo que ese sería más de acuerdo a entender la infraestructura de la ciudad. Ah, Ok. ok. Sí, Sí, ajá. eso Muy me bien. ayuda a su orientación. Ok, ajá. Porque pensé en esto del río Bravo, hermano, porque... Ese está bien para ministerio, ¿ok? Ah, sí, ok. Ese está bien para ministerio, pero este es para entender la infraestructura de la ciudad. Parece ser que cuando se planeó ese parque industrial quizás no hubo planeación en cuanto a vías de transporte, o calles o avenidas Alternativas, sí. No la exacto, hay, diferentes no modos la de hay. transporte, sí, ok. Y debería de ver ahorita de esta hora, desde las 4 hasta las 8 de la noche, es una locura ahí. Ok. Eso Parece que, también es, parece que viviéramos en una gran urbe. bueno, sí, es cierto. ¿Mm? Muy bien, ok. ¿Alguien más? Y la idea aquí es para poder ayudarles a definir, enfocar Sí, la ok, idea, lo que gracias. ustedes van. Por ejemplo, hermana, ahí quizás si alguien tiene dinero y quiere empezar un negocio de transporte, pues ahí le va muy bien. Exactamente. Sí, Fíjese que sí. sí. Hola, Pati. Hola, mi capitán. Hermano, por ejemplo, aquí de este lado, yo estaba pensando enfocar el reporte en las calles que hay, por ejemplo, en la colonia de donde estamos nosotros o donde está la iglesia. Ok, Hace, híjole, yo creo que más de 5 años, yo creo que estoy exagerando un poquito más, que las calles no tienen no se han dado mantenimiento. Todas las calles, la mayoría de esta zona tienen muchos baches, eso origina mucha delincuencia, provoca muchos temas pues de descomposturas en autos, etcétera. Entonces, no sé si pueda ser como viable un tema al respecto, pues, en cuanto a las sí, claro. calles, porque Ajá. sí es un tema, o sea, que ha venido recurrente, ya se ha ampliado más. Empezó, parece ser que es como si fuera
como un cáncer. Empezó con algunas calles, ahorita es casi una gran parte o proporción de la zona, entonces sería como enfocar en esa parte. ¿Y Pues esto sería. es un municipio donde tú vives? Sí, es un Ok. municipio, exactamente. Y de ¿Cómo hecho, se llama? es el municipio de Ecatepec. No es Ocatepec. que se acuerda por ahí que estábamos, que era como que se dice que es muy peligroso, ¿no? Pero más allá de Sí, eso, sí. que Ok. es mucho por Ajá. la infraestructura, porque obviamente Ok. por el Ok. tipo de calle, pues los carros no pueden ir rápido, hay mucha descompostura de llantas, o sea, sí es un tema que a la fecha ha Sí. estado muy recurrente. Entonces yo te recomendaría que fueses a no sé si hay alguna oficina del municipio que tenga que ver con la planeación de, Ajá. de la misma del municipio en cuanto a calles, y ver qué presupuesto tiene, ¿ok? ¿Qué presupuesto tiene? Porque ellos a lo mejor ya tienen estudios, o a lo mejor Puede no han ser que sí. hecho estudios también. A lo mejor no han hecho estudios y si tienen un presupuesto, entonces a lo mejor puede haber ahí una manera de organizar personas que vivan en una calle para que vayan con la oficina de gobierno que trate con eso. No sé, ¿cómo le llamarían la oficina esa? ¿Cómo se llamaría ya? Eh, sí hay una oficina que ve todo este tema. Debe ser obras públicas. Obras públicas, exacto. Obras públicas, muy bien, ok. Ok. Entonces, los planes que se han hecho, cuándo se hicieron, y eso te va a ayudar más o menos a tener una mejor idea de algunas soluciones que quizás sean muy, ¿qué diría yo? Los viables. Fácil de implementar, ¿ok? En inglés dice, la fruta que está colgando, que ya no más de arrancarse, ¿me entiendes? No tienes que saltar ni poner una escalera para bajarla, está ahí a la mano, ¿me entiendes? Hermano, se llama Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Eso, Gracias. gracias. Ajá. en Ecatepec. Gracias. Depende de la parte de la infraestructura, la anatomía de la ciudad que vayan a enfocarse. Es bueno tener un punto de referencia y consultar cuando menos con esa oficina de gobierno, ¿ok? Del municipio o de la ciudad. ¿Ok? Y eso va a ayudarles, ¿ok? Ustedes tienen sus propias conclusiones, ¿ok? Pero eso va a ayudar. ¿Alguien más? ¿En qué estás pensando? ¿Qué ideas tienes para ese enfoque, ese reporte sobre la anatomía, la infraestructura de la ciudad? Ha habido servicios, ha habido transporte, calles, vivienda. Entonces, cualquiera de esos está bien. Puede ser salud, el sector salud puede ser la educación. Okay. Yo he estado pensando, Ajá. enfocándome principalmente en el barrio donde pues se encuentra nuestro templo. Okay. Pues es un barrio completamente, pues una zona completamente residencial. Sí. De hecho, pues el templo ya quedó en una... la vez pasada que se hablaba de la iglesia que llega a incomodar el domingo con el estacionamiento, Ajá. estaban describiéndonos a nosotros, ¿no? Porque estamos rodeados de, pues, o estamos inmersos en una zona completamente residencial. He estado yo analizando pues ya por un buen tiempo, es una colonia muy antigua, de las más antiguas del municipio, y por lo tanto, por lo mismo, pues la población mayoritaria es pues adultos mayores. Ok. No hay muchos jovencitos ni muchos niños. Sí hay, pero son menos. Entonces yo estaba pensando enfocarme en precisamente el área del sector salud, Ok.
pensando en esta población que nos rodea, hacer un análisis de cuál es qué tanto tienen acceso a, pues, un servicio médico y todo esto. Y también estaba precisamente ayer trabajando sobre eso. Veo que muchos están solos. Exacto. Entonces también me gustaría relacionarlo con la parte del desarrollo social. Una pregunta, Guillermo. El templo está al lado de un parque, ¿verdad? Sí. Ok. Hay muchas cosas ahí que puedes hacer en el parque, ¿ok? En relación con ello, desde programas de ejercicio, desde cómo se usa el parque para los diferentes segmentos de la sociedad, de los habitantes que viven ahí. Entonces, hay bastante. Se me hace a mí que lo que yo me acuerdo que estaba más o menos bien planificado esa zona residencial en aquel entonces. Sí. En cuestión de planificación, yo creo que no hay mucho problema. Ajá, ok. Eh, lo que yo veo es que, pues, toda la gente que vive aquí, pues ya la gran mayoría son personas que ya están jubilados, Exacto. que ya sus hijos se fueron a vivir muy lejos de aquí, porque la ciudad, pues, está creciendo hacia las zonas más alejadas, en la periferia. Ujú. Y pues Estás- algunos se quedan medio, no abandonados, pero sí solos. Ujú. Y sí, yo siempre pienso en el parque, Muy porque bien, pues, claro. casi que es como nuestro parque Sí, de la iglesia. Pero y ese siempre ha sido un desafío para mí. ¿Qué hacemos para aprovechar este parque? Y Exacto. yo, por ejemplo, he visto el mapa del sector Ajá. y el parque está en el centro de Sí, todo el sí, sector. yo me Y, acuerdo. y Ajá. nosotros estamos justo junto al parque, ¿no? O sea, es una bendición la ubicación que ustedes tienen, en realidad. Sí, hay todas estas otras quizás cuestiones de que, pues, la cuestión de estacionamiento y todo ello, pero es una bendición la ubicación que tienen. Y el uso que se le dé a lo que tienen ahí, representa mucho potencial, ¿eh? Desde plantar árboles hasta limpieza, proyectos de ejercicio para ustedes nunca han visto en las películas o algo así, en los barrios chinos, cómo salen las personas ya como de mi edad, dice el hermano Rubén Burguetti de Matamoros, dice, del Club de la Juventud Acumulada, este, salen a hacer ejercicios, tai chi y todo ese tipo de cosas. ¿Nunca lo has visto eso en las películas? Y son Sí, en espacios públicos, ¿ok? Pues quizás no hagan tai chi, pero a lo mejor pueden hacer otro tipo de ejercicio, ¿ok? Ahí para invitar a la población que vive ahí alrededor y luego ahí en el proceso se presenta el evangelio, ¿verdad? ujú, Pero, ok. alguien más, ¿qué están pensando ustedes? En mi caso, hermano Valerio, Sí, ajá, sí, adelante. estoy trabajando y creo que un poquito al revés. Estoy empezando ya el trabajo final y, y de ahí de este trabajo final voy a escoger lo que es el área del sector salud y familia y parques, porque quiero resaltar lo que queremos hacer nosotros como iglesia, pero también presentarlo como una necesidad y ya a la vez qué es lo que vamos a hacer en pro de esa necesidad. Por eso estoy trabajando en toda la información que requiero del municipio de aquí de Veracruz en cuanto a vialidades, seguridad, construcción, sector salud, educación. Voy a hablar un poquito de cómo veo la ciudad y en base a una investigación que estoy haciendo aquí en el municipio. Y una vez que ya tenga eso, yo voy a resacar de ahí 2 o 3 temas que voy a hacer la anatomía de 3 cosas de lo que voy a. Entonces,
Tal vez estoy empezando un poquito al revés, pero porque ya quiero ir avanzando también a la otra Está bien. cuestión. No, y esa es una buena idea, hermano, lo que compartió el hermano Jaime, ¿ok? Porque en los trabajos, por ejemplo, los reportes de libros, de ahí ustedes pueden sacar la base bíblica para para el trabajo final. Esto de la anatomía pueden usarlo para el futuro. ¿Qué ministerio se puede hacer aquí? ¿Okay? También se pueden usar las artes, ¿ok? Puede ser un lugar en espacios públicos donde puedas crearse y exhibirse arte de la comunidad. Les voy a dar un ejemplo. Esto es un poquito costoso, pero esto es parte de lo que hicieron los bautistas, la Iglesia Bautista La Trinidad en Denia, España. Okay. La Iglesia Bautista cuando empieza en aquel lugar, los bautismos tenían que ser a escondidas en el mar Mediterráneo. Okay. Porque en aquel entonces, la Iglesia Católica tenía demasiado poder y era en cierta manera ilegal practicar otra religión. No sé si eran secuelas que les habían quedado de cuando los moros estaban ahí, ¿verdad? Controlando ahí por 700 años. Pero la iglesia de Denia, para ellos, el castellano es un segundo idioma, ahí hablan el valenciano. Ahora tienen una gran relación con la ciudad. Es un centro turístico, Denia, ¿ok? La población por decirlo así, de 30,000, en el verano llega a 100,000. Entonces lo que hicieron, y ellos tienen una escuela para ayudar y entrar a las familias con el evangelio, un servicio. ¿Okay? Tienen también comedores y todo esto. Pero algo interesante es que en el paseo peatonal a la orilla del mar Mediterráneo, en su ciudad, es un paseo muy bonito donde la gente va a correr, va a caminar, va a hacer ejercicio, qué sé yo. En el lugar donde celebraron el primer bautismo, no el primer bautismo, sino los bautismos en aquel entonces, le pidieron ahí a la ciudad que les diera espacio para poner ahí ¿qué diría yo? No es una estatua, sino es de fierro, aquella. ¿Será estatua o no? Sí, un monumento. Es una estatua, ok. Una estatua de un bautismo, de un pastor que está bautizando ahí a un nuevo creyente. Y luego está ahí en valenciano la fecha y dónde se había celebrado. Ahí había un panteón cerca en aquel entonces. Y todas las personas que pasan por ahí, vayan caminando, haciendo ejercicio, lo que sea, ven la estatua porque está muy atractiva. Es de metal todo. Y se paran a leer ahí y hay un pasaje de la Biblia ahí también. Y luego dice, esta es la Iglesia Bautista La Trinidad de Denia. Entonces, hermanos, ahora, eso les costó. ¿Sí? Ahora, yo no sé si la ciudad les ayudó con gastos de eso. Pero ustedes piensen en espacios públicos, en parques, Jaime, hermano Guillermo, ¿ok? ¿Qué cuestión de arte podían ustedes como iglesia hacer, promover, para que haya una exhibición, un espacio donde se va y se exhibe pinturas, exhibe dibujos, exhibe, qué sé yo, ¿ok? De la comunidad o para la comunidad, como lo hacen en algunas estaciones del metro en Ciudad de México, ¿ok? Ahí yo los he visto. Entonces, nada más para que piensen, ¿ok? Esta es otra manera de conectar con la ciudadanía,
con la comunidad a través del arte. ¿Alguna otra idea que tengan? Pues tomando la idea que acaba de mencionar, hermano, nuestra iglesia está en una calle, pero para llegar a ella hay un callejón. Y ese callejón, la verdad es que está descuidado. Entonces, pues a veces hasta, pues hay basura y cosas así, como que en cierto momento le pusieron algo, pero está muy descuidado. Y la gente tiene que pasar por allí. Entonces, está casi enfrente de nosotros, un poquito hacia el lado. Ahorita que decía, podríamos nosotros, no sé si habrá con la delegación o algo, para ocupar, ya sea pintar las paredes del callejón o poner árboles. Hay unas banquitas y en las banquitas poder utilizar, como usted dice, a lo mejor esa banca que nos dejaran imprimir algo. Y estamos muy bien ubicados porque aquí estamos nosotros, de este lado está el callejón y hay unos edificios y luego hay un parque, no es grande, es muy pequeño, donde hay columpios y es como infantil y bancas y todo, y que también está sumamente descuidado. O sea, lo mismo, no se riega, no se limpia, no se barre, está así medio feo. Podríamos pedir permiso para esas dos, que son justo el acceso a la iglesia. Muy bien. Sí. Y sería para ustedes, para el hermano Guillermo, para el hermano Jaime, sería interesantísimo cómo responde la municipalidad, la delegación, y luego cómo van a responder los vecinos cuando los vean a ustedes haciendo algo ahí. Va a ser muy interesante, ¿ok? Y yo creo que ni siquiera van a tener que pararse ahí y predicar. Ellos le van a decir, ¿y por qué lo hacen? A ver, cuéntenos. Y eso va a ser un buen testimonio. ¿Okay? Muy bien. Pues estén orando al respecto, ¿ok? Y que el Señor les guíe, sean creativos, busquen información y luego yo quiero ir a visitarlos, ¿ok? Cuando vaya a su ciudad, invítenme, me encantaría ir y ver, a ver qué es lo que se hizo, qué es lo que la iglesia está haciendo ahí. Como resultado, quizás, un poco del curso lo que el Señor nos está enseñando. Muy bien, hermanos. Hay esto, ¿ok? ¿Cómo restaurar las comunidades en las ciudades? ¿Cómo restaurar las comunidades en las ciudades? Hay diferentes escritos, libros que se han hecho, pero no hay nada en castellano que yo sepa. Hay traducciones, pero yo digo no hay nada en castellano, en español. Y yo quiero animarles a que ustedes colaboren entre sí con otros, entre sí mismos, para que publiquen algo, hermanos. Para las iglesias bautistas, para las iglesias evangélicas, cómo restaurar comunidades en las zonas urbanas. ¿Okay? Una de las invitaciones que el Señor hizo a sus discípulos y nos sigue haciendo a nosotros, es ven y sígueme. Ven y sígueme. Okay. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros en el 2022 esa invitación de Jesús en el contexto de la ciudad? Ven y sígame. El Señor fue al lugar donde había enfermos. El Señor fue al lugar donde había necesidades. El Señor fue a hogares. No nada más de aquellos que estaban de acuerdo con Él. Y fue a hogares también de aquellos que no eran muy populares, o que no estaban de acuerdo, que lo criticaban, ¿verdad? Ven y sígueme. ¿A dónde nos está invitando el Señor que le sigamos en nuestra ciudad? Quizás sea a ese lugar, como nos decía la hermana Noemí, donde las personas están esperando un autobús. Quizás sea alguno de sus parques. Quizás sea algún lugar de altercado, donde hay jóvenes, algunas canchas de deporte, espacios públicos.
¿A dónde nos está invitando como iglesia el Señor que vayamos, que le sigamos? En la comunidad. ¿Okay? Una de las enseñanzas que yo tengo de Lucas 10, el pasaje de Lucas 10 que ya vimos, es que el Señor nos invita a seguirle juntos, no solos, juntos, a ciertas comunidades, a donde el Señor envió a esos 70 discípulos. ¿Okay? Entonces no vamos solos. ¿Okay? Vamos a ir juntos, vamos a invitar a otros. Quizás Dios te dé a ti la visión, o al pastor, o a alguien más, ¿ok? Pero vamos a ir juntos, siguiendo a Jesús, a aquellos lugares donde Él nos esté guiando, donde Él nos está enviando. Entonces, quiero que piensen en ese, al respecto, porque uno de los libros, ¿verdad? El resumen del libro, llamado a seguir a Jesús hoy. ¿A dónde nos está llamando el Señor Jesús a seguirle hoy? En la comunidad. Yo le agregaría ahí, hoy en la comunidad. ¿Okay? Entonces, ustedes ya han compartido algunos de esos lugares. Quizás venga a tener más, vaya a ir formándose el concepto, va a ir desarrollándose a ese lugar donde hay necesidad, donde está sucio, donde hay bastante tráfico. A esos lugares Dios nos está enviando y nos está invitando a que le sigamos juntos como iglesia. ¿Qué significa para nosotros esa invitación? La otra pregunta, cuando el profeta escribe aquella carta a los que están en exilio en Babilonia, en Jeremías 29, les da ciertas instrucciones bien específicas. Les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hasta el Señor le está diciendo, yo los hice transportar, que no fueron los babilonios, yo los hice transportar. Dice, edificar casas y habitarlas, la vivienda. Plantar huertos y comer del fruto de ellos. Comida, ¿okay? Cuidar del ambiente, ¿okay? Casado y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no disminuyáis la familia, ¿verdad? Y ser parte de aquella comunidad. Procurar la paz de la ciudad, el bienestar. Entonces, ¿qué significa procurar la paz de la ciudad en nuestro día? Pues sí, significa vamos a compartir el evangelio, pero ¿qué más? ¿Qué más significa procurar la paz de la ciudad? A la cual, una vez más, os hice transportar. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa seguir a Jesús hoy? ¿Y a dónde nos está enviando el Señor? Ok, el Señor envió a su pueblo a Babilonia. Y le dice, procurar la paz de la ciudad a la cual y os hice transportar. Rogar por ella a Jehová. Lo mínimo que podemos hacer por nuestras comunidades es orar por ellas. Orar por las instituciones, por los servicios, buenos o malos, por los líderes de aquellas comunidades. Los maestros de la escuela, los directores, los hospitales. ¿Okay? Muy bien. Dice, rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué significa eso para nosotros? Yo creo que ustedes ya han dado varios testimonios de lo que sus iglesias están haciendo y quisieran hacer. ¿Okay? Entonces yo quiero que ustedes desarrollen ese pensamiento, ¿ok? A la luz de lo que hemos estado estudiando. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy? En nuestras ciudades, en nuestras comunidades. ¿Y qué significa esta carta de Jeremías a los que estaban en exilio en Babilonia? Para nosotros. ¿Cuál sería la aplicación? La visión bíblica. La visión es para ministerios cristianos en la comunidad, en las cuales las personas
aman a Dios y aman al prójimo. ¿Okay? Establecer, desarrollar ministerios cristianos, ¿ok? Cristocéntricos. En las comunidades donde nos encontramos, donde los habitantes, donde las personas aprenden a amar a Dios y amar al prójimo. Vivimos en tiempos de una polarización bastante fuerte. Y los medios sociales han ayudado a eso. ¿Okay? Los políticos y muchas otras cosas se han prestado definitivamente, han usado esos medios. Pero nuestro propósito como iglesia es diferente. Nosotros queremos establecer ministerios a la comunidad para bendecirlos, ministerios cristocéntricos a la comunidad, donde la comunidad va a aprender lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Preguntas que tengan. Ahorita que comentaba, hermano, eso de la paz, de este fragmento de la ciudad que le decía que casi no tiene servicios, también no tiene servicios de vigilancia. Okay. Precisamente porque, pues, por lo escarpado y en otra sección, porque está cerrado literalmente. En algún tiempo fue un lugar tan peligroso que les construyeron una barda alrededor para que no pasaran. Y las calles son así, realmente angostas. Y pues no entran ni las patrullas ni las policías porque pues es demasiado escarpado. Entonces, si no hay vigilancia, pues contribuye a que no haya paz, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Una pregunta, hermana Patricia. Aquí, ok, muy bien. No, ya, Recording in progress. pues, ¿cómo la ve? El maestro se le había olvidado grabar. Y a nosotros decirle. Qué bárbaro. Estos alumnos. No. Hay que conseguir otro maestro, ¿ok? Muy bien. Gracias, hermano. La seguridad en la ciudad es parte de buscar la paz de la ciudad. ¿Alguien más? La invitación del Señor a seguirle. La carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia. Y luego el gran mandamiento y la gran comisión juntos, como iglesia, desarrollando ministerios cristocéntricos en la comunidad, donde van a aprender lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Si logramos eso, no importa a qué escala, va a haber gran bendición. No importa a qué escala. Yo siempre le pido a Dios lo siguiente, ¿no? ¿Okay? En una iglesia donde estemos, donde estoy. Dame el 20% de personas que están listas para ser discipuladas. Dame el 20% de esta congregación para alcanzar esta comunidad. Porque cuando ya logramos involucrar el 20% de algo, aquello viene a ser contagioso para los demás. ¿Tiene sentido, hermanos? Si logramos que el 20% de los miembros de la iglesia practiquen el evangelismo, eso va a contagiar a otros, aunque no tengan el don de evangelismo. Si logramos que el 20% de la congregación practique la hospitalidad, eso va a contagiar a los demás. Si logramos que el 20% de la congregación se involucre en servir servicios a la comunidad, eso va a jalar al resto de la iglesia. Y aún aquellos que no son cristianos a querer participar en aquello. Lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Entonces yo siempre le pido al Señor, guíame a ese 20% que está listo para hacerlo. Mi meta no es el 100%, es nada más el 20%. El Señor se encarga de lo demás, ¿ok? Si logro que 20% de la iglesia
diezme del diezmo, eso va a contagiar a los demás, porque lo que vamos a hacer es vamos a darles oportunidades al resto de la congregación que dé testimonios, que hable al respecto, lo que Dios está haciendo a través de aquello. Amén. Entonces no nos desanimemos si de 100 nada más hay 10, pues ese es el 10%, ese es un buen principio. Okay. O si de 30 hay 6, pues ya es el 20%, ¿ok? Eso es bueno. Lo mismo para cualquier disciplina espiritual, la memorización de la palabra de Dios. Si logramos que 20% de la congregación practique aquello, eso va a contagiar a los demás. Vivimos en una época de contagio, ¿verdad? Una epidemia. Okay, muy bien. Entonces, eso me hace pensar de esa manera, ¿ok, hermanos? Vamos a tratar esto de esa manera. Bueno, ahí os digo, aquí nuestro hermano Jaime, que tiene toda la experiencia del mundo. Yo pienso que a veces lo que nos falta es saber desencadenar esa pasión por Cristo. Porque muchas cosas las hacemos movidos ya porque le amamos, porque vemos la vida diferente, no porque vayamos a tener una retribución de alguna manera, sino ya caminamos de otra manera. Pero a lo mejor eso no se lo sabemos despertar a las personas. No sé qué me diga usted o mi hermano Jaime, que pues sí tienen más camino andado que yo. Pues en mi caso, hermano, la verdad es que sinceramente yo me quedo sorprendido. La verdad que no, muchas de las cosas que han ocurrido en mi ministerio, estoy por cumplir 30 años de ministerio, no llevo tantos, pero Dios me ha sorprendido de muchas formas. La verdad es que yo solamente considero, hermano, que he hecho dos cosas. Y yo siempre que me preguntan, cuando alguna persona quiere saber, oye, ¿cómo le han hecho ustedes con esto, con aquello? Les digo, híjole, pues ni sé, solo sé que Dios se mueve y dos cosas que hago solamente yo, lo demás lo hace el Señor. Es que yo he aprendido a depender de Dios. Número uno, a depender de Dios para todo, en la mayoría de las cosas. Y eso es clave para mí. Y la segunda cosa, honestamente se los digo, ponerme a trabajar, porque las cosas no van a caer solas del cielo. Es decir, si yo nada más dependo de Dios, pero no pongo manos a la obra, no insisto, no enseño con el ejemplo, no capacito, no motivo a la gente, ¿verdad? No hago mi trabajo. Entonces, ¿de qué manera quiero yo esperar que las cosas sucedan? Sí, Dios va a hacer la parte de Él, va a proveer recursos, Dios nos va a poner en el lugar que nos necesita usar, Dios nos va a dar la creatividad, las herramientas, la gente, incluso recursos económicos, pero nosotros, dos cosas, repito una vez más, eso es lo que yo hago. Y Dios me ha bendecido y ha respondido. Y también nos lanzamos a muchos proyectos y en algunos hemos fracasado. Es decir, entre más nosotros nos lancemos, más vamos a tener oportunidad de aprender en algún área. Hemos fracasado en muchas cosas, pero no hemos dejado de intentar. Y, por ejemplo, ahorita les comparto para que oren. Yo no sé ni cómo se dio, pero con todo y pandemia estamos trabajando. Y el próximo domingo, que viene, vamos a bautizar, creo, 22 personas de nuestro trabajo misionero. Y muchas iglesias están paradas, misiones paradas, pero nosotros seguimos trabajando con el que quiere trabajar. Y también ese principio, ahorita que me acordé, lo quiero mencionar. Yo me eché 2 veces la lectura, o 3 me parece, la lectura del libro de Nehemías, porque yo llegué a esta iglesia para reconstruir, estábamos 18 personas solamente, y hace 14 años y medio llegamos. Y entonces yo me eché en la lectura del libro de Nehemías, así 2, 3 veces lo leí, y llegué a un punto de la escritura de Nehemías, no recuerdo el capítulo, pero hay que buscarlo,
donde Nehemías finalmente trabajó con los que con los que quisieron trabajar. No vamos a poder mover a toda la maquinaria de la iglesia en ninguna parte, es muy raro que esto suceda. Como dice el hermano Valerio, creo que el 20% es el que se mueve, quizá un poquito más en algunos casos muy excepcionales, pero hay que trabajar con los que quieren trabajar y seguir adelante, depender de Dios y ponernos a trabajar, repito, porque no va a suceder nada si nosotros no nos ponemos a trabajar. Eso es lo que me ha resultado. Gracias, Jaime. Es cualquier cosa, Jaime dijo, ¿verdad? Requiere trabajo, requiere disciplina. ¿Okay? Cuando empezamos a practicar un deporte, yo creo que a veces no nos vamos a sentir con ganas de ir a hacerlo. No nos sentimos motivados, nos sentimos cansados y luego hace mal tiempo y luego se te olvida algo. ¿Okay? Y si todavía vamos y lo hacemos, vamos a ver el fruto de aquello. ¿Okay? Entonces es cuestión, hermano, a veces yo digo, es como, todos tenemos hábitos, ¿verdad? Algunos buenos y algunos malos. Los buenos hábitos, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de buena literatura, la memorización de la palabra de Dios, buenos hábitos, ¿sé qué? El comer saludable, el hacer ejercicio. Esos hábitos, si lo seguimos haciendo, aun cuando no nos sentimos con ganas de hacerlo, si lo seguimos haciendo, se vuelven disciplinas. Y esas disciplinas desarrollan nuevos estilos de vida. ¿Cuántos de nosotros crecimos con el cinturón de seguridad? No, yo no. Hubo varias motivaciones para empezar a usarlo. Una es que nos multaban. Okay. En Canadá es interesante. Si tú vas conduciendo el carro y yo soy uno de los que va ahí contigo en el carro y yo no llevo el cinturón de seguridad puesto, a quien van a multar no es al conductor, es a la persona que no lo lleva puesto. Entonces, no importa la motivación. Lo importante es que se desarrolle aquella costumbre, aquel hábito, porque ese hábito va a venir a ser disciplina. Y una vez que viene a ser disciplina, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana, se cepillan sus dientes, hacen el aseo personal, pasan tiempo con el Señor, oran, leen el periódico, qué sé yo, toman café? Eso no se hace de la noche a la mañana, esa rutina hay que desarrollarla. El tomar café es una buena disciplina espiritual, ¿ok? Bueno, entonces, hermanos, hermano Tulio, yo creo que hay que motivarnos unos a otros. Yo me acuerdo llegar a una iglesia, a un ministerio, en el cuando yo llego, yo era el primer mexicano de ascendencia mexicana que venía a ser a ocupar aquella posición, director. Todos los líderes renunciaron, nomás me quedó una. Y yo preocupado, ¿qué pasó? Todavía ni me conocen, ellos renunciaron. Y uno de mis mentores me dijo, Josué, porque yo le dije, ¿qué hago? Dice Josué, ¿has hablado con nuestro Padre Celestial al respecto? Le dije, oye, Tom, gracias por recordármelo. No he orado al respecto. He andado tan preocupado que no he orado al respecto. Hermanos, tenemos que ir al Señor en oración. Como lo dijo el hermano Jaime, tenemos que confiarle al Señor esas cosas. Porque son abusadoras, es mucha la necesidad y los recursos quizás limitados. Pero tenemos un Dios todopoderoso. ¿Sí, hermana Noemí?
hermano, yo aprendí algo esta semana leyendo sobre dice, las vacas no dan leche. Y entonces todo el mundo dice, no, sí dan leche, no dan leche. Para que para que tú obtengas la leche, hay que trabajar. Hay que madrugar, hay que llevar el banquito, la cubeta y caminar entre el estiércol. Sí. Amarrar las patas y la cola de la vaca. Y entonces con un movimiento que es el adecuado, puedes obtener la leche. Pero las vacas no te la dan. Tú tienes que trabajar. ¿Verdad? Entonces, a mí me dio una enseñanza. Porque sí, ahí está la gente. Y nosotros sabemos hacer las cosas. Pero si no trabajamos, si no nos movemos, si no ponemos nuestro esfuerzo, nuestra práctica, nuestro conocimiento en movimiento, pues no vamos a hacer nada. Muy bien. Eso es todo. Gracias. No, gracias, hermano. Muy bien. Voy a compartir la pantalla aquí. A ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál sería? ¿Esto sería? No, esa no es. Va. Caramba. Bueno, voy a ver si la puedo abrir esto. Ok. ¿Es esta? Muy bien. Ok. Ahora voy acá abajo y es aquí donde hago Sí, la... allí, hermano. Gracias. Ahí está, muy bien. El lugar donde vivimos, ¿ok, hermanos? Tenemos que entender la segmentación cultural en la ciudad o en la comunidad. Y uso las palabras etnia, ¿ok? Y esa foto es una foto de un waffle, ¿ok? Que tiene diferentes cuadritos. Está segmentado. Entonces, ¿cómo vamos a entender la cultura donde vivimos? Entonces, quizás alguno de estos tenga aplicación para ustedes donde están, quizás no todo, ¿ok? Pero esta es parte. Una es la economía. Tenemos que entender la economía. ¿Cuál es el comportamiento económico de la población donde vivimos, la comunidad donde vivimos o donde está el templo? ¿Qué consumen los diferentes grupos de la sociedad? ¿Qué es lo que consumen? ¿Ok? ¿Cómo está dividida la ciudad económicamente en porcentajes? Clase trabajadora, clase media, clase alta, lo que sea, ¿ok? Entonces, es importante ver aquí una definición de lo que ustedes entienden por clase media o clase trabajadora. En la iglesia donde ustedes están, ¿cuál es la economía y qué porcentaje de los miembros son de clase trabajadora, de clase media, media baja, media alta, como ustedes quieran dividirlo, ¿ok? Entonces, tratar de entender a esa población. Tribus, ¿ok? La tribu. ¿A qué grupo se desea alcanzar? ¿Y cuáles son las características de esa tribu o de ese grupo? Bueno, el hermano Guillermo nos decía, ¿verdad? Que muchas de las personas que viven alrededor del templo donde ellos están ubicados son personas mayores. Entonces, a ese grupo se va a desear alcanzar. Quizás haya otros grupos también en aquel lugar, que no todas las personas son mayores de edad. Quizás sean jóvenes, jóvenes de alguna escuela, ¿ok?
¿Cuáles son esas características? Quizás hay ahí alguna, decía la hermana Noemí, la industria, parque industrial, industria maquiladora. En una industria maquiladora va a haber muchos trabajadores que son mujeres. Va a haber jóvenes también. Y va a haber también un movimiento de las personas que ahí trabajan. No se van a quedar en aquel trabajo por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué tiempo están ahí aquellas personas? Los estudiantes, ¿cuánto tiempo están en la universidad? 4 años, 5 años, 6 años, ok. Entonces, si hay un campus universitario, aquí podemos alcanzar a este grupo y están aquí por un tiempo determinado. ¿Qué nacionalidades están presentes en la ciudad? ¿A qué nacionalidad pertenece el grupo que se pretende alcanzar? La hermana Noemí hablaba de migrantes que están pasando por la ciudad de Matamoros, migrantes que no son bien recibidos por las autoridades. ¿Por qué? Pues por los problemas que acarrean, por los problemas que vienen, que surgen, ¿verdad? ¿De qué nacionalidades son? Bueno, yo creo que ahí se puede, últimamente yo creo que han llegado a México, quizás se vayan a quedar en México, van a ser las personas de Haití. Sería bueno pensar y preguntar, ¿por qué se van a quedar en México? Los centroamericanos se quedan en México, pues quizás en la parte sur de la República Mexicana. No estoy seguro si se quedan en el norte. Okay. Entonces es importante ver qué nacionalidades, porque si hay suficientes personas ahí, haitianos, o de algún país en África o del sur, ¿verdad? Muchos de los que venían de Sudamérica, migrantes, eran personas que habían llegado allá como resultado del terremoto que se dio en Haití. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos como iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos con ellos? Aquellos que fuimos a la Convención Nacional que fue en Tijuana, nos dimos cuenta de que una de las iglesias bautistas ahí los hospedó a los haitianos. Y ahora ahí, en esa misma templo, hay una iglesia haitiana. ¿Sí? En el centro de Lima, Perú, en Brasil, definitivamente en Colombia, pero yo no he estado ahí. Pero yo conozco en Brasil, he estado en Perú, en Lima, en Ecuador también he visitado a un grupo que no son de ahí, pero han llegado ahí. ¿Quiénes son? Los venezolanos. ¿Okay? Los venezolanos. Y las iglesias los han recibido. No ha sido fácil para aquellas congregaciones recibirlos. ¿Okay? ¿Qué están haciendo? Ni tampoco son todas las iglesias o con templos bautistas de aquel país que lo reciben. Entonces, ¿qué nacionalidades están presentes en aquel lugar, en aquella ciudad? ¿Y a qué nacionalidad pertenece el grupo que quieren alcanzar? Bueno, esa es otra manera de entender la segmentación en la ciudad. Idioma, ¿cuál es el idioma nativo? ¿Qué otros idiomas se hablan? El ejemplo de España. España es un país bilingüe, no porque hablan inglés o hablan francés, ¿ok? Es porque hay diferentes idiomas en cada región de España. Está el gallego, ¿ok? Está definitivamente el castellano de Castilla. Está el vasco. El vasco, gracias hermano, el país vasco. Ajá. Está el catalán. Está el valenciano, que es muy parecido. Los andaluces hablan otro idioma. Pues yo creo que son caribeños, hablan igual que los caribeños. Entonces, hermanos, si tú estás allá en España
y vives en esas comunidades, pues yo creo, aunque los cultos sean en castellano, yo creo que vale la pena que los líderes de aquella iglesia aprendan el idioma que es de aquella región. Y hay iglesias, tanto en Cataluña como en Valencia, son lo que yo conozco, en la comunidad valenciana, que son bilingües. ¿Ok? Entonces, ¿qué idiomas hay en el lugar donde tú vives? ¿Cuáles son los idiomas que se hablan ahí? Porque esa es otra manera de ministrar también, ¿ok? Enseñar aquel idioma. Muy bien. Afiliación social. Identificar el estilo de vida, actitudes, valores, en qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. En qué es aceptable, qué es ofensivo, en aquella afiliación social. En Estados Unidos, uno nunca pregunta cuánto te costó algo. Estoy hablando de la cultura gringa, la cultura americana, ¿ok? Nunca pregunta uno, ¿cuánto te costó eso? Uno nunca pregunta, ¿cuánto haces de salario en público? Quizás en privado, haciendo un seminario, quizás sí se haga esa pregunta, pero eso no se hace. No es aceptado en ese contexto social. Entonces, ¿qué son las cosas que sí son aceptables en este estilo de vida social y cuáles son ofensivas, no aceptables? ¿Okay? La definición, entonces ahí está, ¿verdad? Etnia, economía, tribu, nacionalidad, idioma, afiliación social. Ustedes le pueden cambiar, yo nomás lo hice así de esa manera porque me ayuda a mí a entender un poquito mejor, ¿ok? La definición bíblica de grupos en la población, ahí en Apocalipsis 7, 9 al 10, naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Okay? Esa es una segmentación de lo que son de lo que hay en el pueblo de Dios. Hay diferentes naciones, hay diferentes tribus, pueblos y lenguas, ¿ok? Una reflexión. ¿Cómo alcanzar a todos los grupos de la población para ser discípulos de todas las naciones? Lo que va a funcionar con alguien del sur de México no necesariamente va a funcionar en, hermana Noemí, acuérdeme, usted es de Obregón. Sí, de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón es del estado de ¿qué? ¿Sonora? Sonora. Ok, muy bien. Lo que funcione en Tabasco o en Yucatán no es necesariamente lo que va a funcionar en Monterrey, Nuevo León. Exacto. Funciona en Monterrey, Nuevo León. Quizás funcione en México, la Ciudad de México, pero quizás no en Puebla. ¿Okay? Entonces, esto es importante entender este tipo de segmentación cultural en la ciudad, en las comunidades, para nosotros poder llegar a ellas y construir puentes para compartir el evangelio. ¿Sí, hermana Noemí? Fíjese, hermano, yo tengo ahorita ya 18 años viviendo aquí en Matamoros. Ajá. Y mi hermana, que siempre vivió allá en Ciudad Obregón, se jubiló y me dice, me quiero ir a vivir con ustedes, que ella estaba completamente sola. Ajá. Y le digo, pues si tú quieres, aquí estamos. A ella no se ha podido adaptar. Ya tiene 4 años aquí. Dice, Ajá. no les entiendo. ¿Qué me quieren decir? No sé por qué viven en este cochinero, dice ella, porque Ciudad Obregón es una ciudad muy bien pavimentada, Ajá. muy amplia y, como les dije la vez anterior, todo muy recto, ¿no? Ajá. Diríamos es una ciudad circunspecta. Okay. Pero aquí no, dice, qué feo, me dice, no puedo, no soporto esto. Okay. Entonces ella, para poder sobrevivir a la diferencia de ciudad, a la diferencia de cultura, mejor no sale de la casa. Okay. Y cuando sale, nada más sale conmigo, vamos a hacer algunos pagos
y ya a regresar, porque ella dice, no, yo no me hallo aquí, no me hallo, no me gusta la comida de aquí, no me gusta cómo hablan, no me gusta la sociedad de aquí. Y es norte de México, pero me imagino entonces que Ciudad Obregón no es frontera, ¿verdad? No, no es frontera, y es el noroeste, y Noroeste, aquí es el muy bien. noreste. Noreste, Es ok, una gracias. gran Hermano. diferencia. Una gran diferencia. Muy bien, gracias por ese ejemplo, hermano. Sí. En el mismo México, ¿ok? Es importante entender y ayudar a la congregación a entender la segmentación cultural en la ciudad donde se vive, porque puede cambiar. A lo mejor es el mismo lugar, por ejemplo, donde el hermano Guillermo creció, pero a lo mejor hoy es muy diferente a de la manera que él creció, ¿verdad? En la Ciudad de México lo mismo, ¿verdad? Ha cambiado. Entonces es importante entender la cultura y la segmentación de la ciudad. Muy bien, entendiendo la cultura de la calle en la ciudad. Bueno, y hay diferentes, ¿qué diría? Opiniones, ¿ok? Estilos de vida. Tiene que ver con la música, la moda, el transporte, graffiti, tatuajes, drogas, qué sé yo. ¿Okay? O se define un estilo de vida a través y se representa y se comunica un estilo de vida a través de todo esto, ¿verdad? La moda es el vestir, ¿ok? Hay música que a lo mejor no nos gusta. Hay cierta música que a mí me da dolor de cabeza. ¿Okay? A mí también. Y les digo esto, esa música, y no que tenga yo algo en contra del instrumento musical ¿ok? Pero es esa música de banda y a veces de acordeón, como la tocan ahí, ¿ok? Y en cierta ocasión me tocó ir a predicar a una parte de Texas. Y había mucha gente, la mayor parte de la gente, que era la música que ellos cantaban, usaban para la alabanza. Bueno, esa no es mi preferencia, pero ellos lo están usando para la alabanza. Entonces yo me senté, yo era el predicador, pero yo me senté y dije, bueno, yo no voy a participar en eso porque no sé ni me gusta y me senté, ¿no? Y un hermano se me acercó y me dice, hermano, es muy irrespetuoso que usted esté sentado cuando nosotros estamos alabando a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le dije, no, pues está bien, me pongo de pie, no hay problema. Él no sabía que yo era el predicador, ¿verdad? Después le dio pena, ¿verdad? Por aquello. Pero ya ahí me di cuenta que aún dentro del pueblo de Dios hay diferentes estilos y que tenemos que respetarlos, ¿ok? No tenemos que, ¿qué diría yo? Adoptarlos, pero tenemos que respetarlos. Muy bien. Lugares de altercado, choque, de coexistencia de multitudes de diversas personas viviendo en un mismo lugar. ¿Dónde vamos a aprender a amar al prójimo? Cuando vivimos, cuando coexistimos, cuando vivimos al lado de aquellas personas. Ya no me gusta la música, pero ¿sabes qué? O en la manera que se visten, pero para amar al prójimo yo tengo que ser un buen vecino. Yo tengo que pasar tiempo con aquella persona. Aquí mi vecino es un lugar donde vivimos muy clase media, ¿ok? Mi vecino es de Estados Unidos, pero de origen hindú. Y él cada noche sale para relajarse y se fuma por lo menos 1 o 2 cigarros de marihuana ahí y nos da todo el olor, ¿entiende? Aún dentro de la sala, ¿ok? Bueno, pues ese no es mi estilo de vida, pero es mi vecino, ¿ok? Y es más, él ya me dijo, yo quisiera venir y traer a mi esposa y platicar contigo y con tu esposa. Excelente. O sea, yo no lo estoy invitando, él se está invitando para venir con
Fíjense como Dios obra, ¿ok? Entonces, tenemos que aceptar que a veces va a ser un lugar de por nuestros estilos de vida y el hecho de que hay una diversidad de personas que viven en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a responder? ¿Okay? Muy bien. La siguiente, inspiración de la cultura. ¿Dónde se inspiran las personas para este estilo de vida? ¿Okay? Cualquiera que sea ese estilo de vida. En la música, en la televisión, donde hayan esa inspiración. ¿Okay? Puede ser en un museo, puede ser en libros, puede ser en periódicos, puede ser en algunos programas culturales, ¿okay? Puede ser en el cine. ¿Dónde hay esa inspiración? ¿Dónde encuentran la inspiración? A mí me encanta ir a un museo y ver el estilo de pintura, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Como Van Gogh, impresionista, ¿ok? Eso a mí me inspira. ¿Okay? No a todos les va a inspirar. ¿Okay? Muy bien. Programas en la radio, qué sé yo. Es bueno saber qué es lo que inspira aquella cultura. La cultura de la calle es la cultura de la población. Entre más tiempo se pasa juntos, mejor entendemos quiénes somos. ¿Okay? Y algunos de nosotros que somos introvertidos tenemos que salir de nuestro estado de introversión que nos gusta, pues nos cargamos las pilas cuando estamos solos, ¿ok? Y tener que ir y estar ahí presentes. Es importante, hermanos, ¿ok? Tenemos diferentes personalidades, ¿ok? Y Dios nos ha creado de esa manera. Expresiones de la cultura de la calle. Bueno, yo creo que la vemos en el graffiti, lo vemos en las pancartas que hay, en los anuncios comerciales, ¿ok? Pues hay muchas expresiones. Muy bien, entonces aquí viene la pregunta. Yo crecí en un hogar cristiano y en la casa teníamos pues algunas pinturas, pero teníamos más versículos de la Biblia en un cuadro, ¿ok? Y parece que no, hermanos, pero eso lo va formando a uno, ¿ok? Cada día me levanto y veo aquel versículo de la palabra de Dios en el baño, en la cocina, dar gracias a Dios, qué sé yo, en la sala, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer para expresar nuestra cultura de iglesia en Cristo en la calle? Además de predicar abiertamente así con micrófono al público, ¿ok? No estoy hablando de ello, ¿ok? Sí se vale, pero no estoy hablando de ello. ¿Qué expresiones de la cultura nuestra podemos nosotros llevar a la población donde vivimos? Es importante. Les daba el ejemplo de los hermanos bautistas de Denia. Interesante. La alcaldesa de la ciudad invita a los pastores de esta iglesia, la Trinidad, a su oficina para que vengan. Y ella no es creyente. Es más, ella en la que yo conocí era gay, era la mujer. Y para que vengan y participen en una feria que la ciudad, el municipio de Denia estaba haciendo. Y dicho y hecho, pusieron ahí un stand de parte de la iglesia con las diferentes actividades que se tienen para ministrar a la comunidad donde viven, la comunidad de Denia. En Ciudad de México, una vez, yo no sé qué grupo era, pero vi esto, era una iglesia. Ahí en la Alameda, en la calle de la Alameda o el parque de la Alameda, pusieron muchas tiendas de campaña de esas chiquitas. Y en cada tienda de campaña había una expresión diferente del cristianismo. En unas películas, en otras una exhibición de Biblias, de diferentes traductores, qué sé yo, ¿ok? En otras de oración, en otras de consejería para mujeres. Pues ya ni me acuerdo, en otras música, obvio, ¿ok?
en otros juegos para niños. Entonces, aquella iglesia, una iglesia evangélica, yo no sé de qué denominación era, había hecho algo con la Ciudad de México para pedir permiso y ir y poner estas carpas, que era como una feria, por decirlo así, ¿ok? De la iglesia de Cristo. Entonces, entendiendo la cultura de la calle en la ciudad. ¿Para qué? Para comunicar también nuestra cultura, nuestro mensaje, nuestra inspiración, nuestra música, lo que sea, ¿ok? A veces no va a ser muy diferente, ¿ok? Pero tiene que ser diferente en la cuestión del estilo de vida, de la vida, el estilo que uno vive, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Pues más que pregunta en lo que está usted explicando, ¿Comentario? Ok. me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana Noemí, que llegan y hacen sus campamentos y me parece, digo, no soy experto ni he ido ahí donde ella está, pero pues los de Belice se juntan con los de Belice y los de Honduras con los de Honduras. Tienen cierto sentido de pertenencia. Ajá. Y aunque todos hablan el castellano, bueno, salvo los beliceños, pues no hablan igual. No es lo mismo ni los términos de un venezolano con los de un hondureño. Ajá. Pues sí tenemos que conocer esta parte de el estilo de vida, el lenguaje, con qué se identifican, porque si llegamos con un enfoque, vamos a decirlo, equivocado, no vamos a impactar ahí. Y pensaba yo también en el lugar que yo le comentaba que tengo en mente de lo de los servicios. Yo viví en una unidad habitacional que está ahí pegadito, que está muy cerca de donde nosotros vivimos. Cuando esa unidad habitacional surgió, los muchachos tenían dificultades con los de la colonia vieja que estaba ahí. Había un sentido de pertenencia. No se juntaban los de un lado con los del otro. Pasó el tiempo y después hubo este asentamiento urbano que le comentó que está en una ladera de un cerro. Y entonces los de la unidad no se juntaban con los del otro. Sí. Se veían diferentes. O sea, están literalmente separados por una calle, pero pues es otra etnia. Son mundos diferentes. Y si queremos, estaba usted explicando, yo pensaba, si tuviéramos una misión y quisiéramos juntar a los de la unidad con los que están ahí en la cañada, no se van a juntar. A lo mejor después, cuando ya sean cristianos y aprendan a amarse unos a otros, ahí se van a ver como iguales. Pero si hay un sentido de pertenencia de no, nosotros somos de la unidad, o al revés, ¿no? Nosotros no somos de la unidad. Entonces, todo esto que usted aquí nos va detallando me deja pensando que a lo mejor a veces nos hace falta tener esta percepción como de muchas cosas pequeñitas que en suma hacen muchas diferencias, para no equivocarnos. Porque decía usted de la música, una vez llegó un predicador a la iglesia en la que estamos, no estuvimos esa ocasión, pero nos comentaba un hermano que llegó un predicador de Puerto Rico y llevó sus himnos grabados. Y decía un hermano, es que eran como cumbias y nomás le faltaba ponerse a bailar. O sea, el hermano estaba ofendido, ¿no? Sí. Decía, la cultura caribeña. Sí, no, o sea, es que sí son ellos, ¿no? Y digamos, si lo traemos a la actualidad, vi un servicio de adoración en algún lugar de Estados Unidos, pero donde eran afroamericanos. Y pues también tienen su estilo. Ellos no van a estar, o sea, aunque sean bautistas, no están sentaditos y quietos. Sí, así es. Entonces, si todo esto que usted menciona son cosas que tenemos que considerar de ese segmento de población al que queremos alcanzar o de esa ciudad. Sí. No sé, se me hace que son muchas cosas que necesitamos tener en mente como para no llegar a ciegas. Muy bien, gracias hermano. Esta es otra parte, entendiendo la cultura de la comunidad, la colonia o el barrio. Conocer la historia de la comunidad. El hermano Jaime nos decía que el templo de la primera de Veracruz está en un centro histórico. ¿Okay? Y tiene cierta historia. Es importante conocer esa historia. Conocer la población en general y los grupos de gente. Bueno, ya hablábamos de ello. ¿Okay?
conocer y conocer los líderes de la comunidad. ¿Quiénes son líderes de esta comunidad? Desde los hombres de negocio, los empresarios, los políticos, en las escuelas alrededor, ¿eh? La política de la comunidad, las instituciones que están ahí presentes, que influyen, agencias de gobierno y los diferentes sectores, ¿ok? Etcétera. Muy bien, esto es conociendo la comunidad para tener una mejor apreciación de lo que pretendemos hacer ahí, que cómo alcanzar. Ok, me voy a brincar aquí hasta, ahorita le digo hasta dónde vamos a estar. Ahí les doy diferentes ideas. ¿Ese nos lo podría compartir, hermano? Sí, ya se los envié hermano. Ah, ok. A ver, aquí está. Posturas y respuestas a la cultura. ¿Sí, hermanos? Y después vamos a ver algunas de los... No se los quería enviar porque no me va a alcanzar para cubrir todo, ¿ok? Pero lo que pueda lo voy a hacer, ¿ok? Posturas y respuestas a la cultura de parte de la iglesia, ¿ok? Una postura de condena. Una postura separatista de la cultura que condena no todos los productos culturales, pero la cultura en general, ¿ok? A veces como iglesia, esta es nuestra postura. Crítica. La postura es una que analiza la cultura. La respuesta a la cultura no es de condenación, sino de diálogo filosófico, analizando la cultura para hacer pensamiento cultural, ¿ok? De crítica. No de condena, sino de crítica, ¿ok? A veces, como iglesia, nosotros copiamos. Postura que se identifica con la cultura popular. La respuesta es una que introduce y usa artefactos culturales en la iglesia y otras expresiones cristianas. La comida, la música, representa la cultura. Entonces, la cultura de la comunidad y la cultura de la iglesia no son muy diferentes, ¿ok? Porque o la iglesia ha copiado de la cultura de la comunidad o viceversa. Por ejemplo, hay esto interesante en Venezuela. En Venezuela, cualquier persona que es venezolana y usted está hablando con aquella persona para estar de acuerdo, ¿sabe lo que dicen ellos? Lo que nosotros decimos en la iglesia. Amén. Buenos días, me gusta su camisa, su vestido, etcétera, etcétera. Y ellos dicen amén. Es una expresión de aprobación, de afirmación para ellos. ¿Okay? Bueno, ahí la iglesia impactó a la cultura de tal modo que aún los no cristianos dicen amén. ¿Ok? Otra manera en que el pueblo evangélico ha impactado la cultura venezolana. ¿Cuándo el hijo, cuándo la hija va a salir en un viaje o qué sé yo? Ahora, yo no sé si esto es evangélico o es católico, aquí sí que no sé, ¿ok? Pero es la iglesia que ha impactado la cultura, ¿ok? Aquel joven, aquella señorita, aquella persona le pide a los padres, dame la bendición. Y oran por aquella persona antes de que salga. Yo creo que ustedes tienen varios ejemplos de esto, ¿verdad? Cómo la iglesia católica o la iglesia evangélica ha impactado la cultura mexicana o la cultura donde ustedes viven y han adoptado algunas expresiones o prácticas. ¿Okay? Yo pensaba, por ejemplo, que nada más nosotros como evangélicos orábamos antes de la comida. Eso es lo que yo pensaba. Pues no es el caso. Yo ahora conozco muchas personas católicas que oran antes de la comida. Yo no sé si fueron influenciadas por el pueblo evangélico, por la cultura evangélica, o si siempre lo han tenido.
Yo no sé eso. ¿Ok? Consumir. Este es el siguiente paso a la postura en la cual se copia la cultura. El cristianismo que viene a ser parte de una población que consume las nuevas creaciones culturales. ¿Ok? Estas son posturas y cómo respondemos como iglesia a la cultura. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan al respecto? Bueno. ¿Algún ejemplo que ustedes tengan? Sí. Yo creo que también, yo no sé si también los cristianos ha sido o la iglesia, pero ya en todos lados, hasta en el mercado, no sé, en el mercado sobre ruedas, compra uno y ya cuando se va te dicen Dios te bendiga y Dios te bendiga. Y todo el mundo, muy bueno, bien. o no sé si todo el mundo, pero a mí me ha tocado mucha gente que ya es como muy común en donde quiera, ¿no? O se suben a los camiones y te piden y Dios te bendiga. Y donde quiera Dios te bendiga, pero pues bueno, no sé si saben exactamente o ya es como una forma de hablar, pero sí creo que se ha hecho muy común en la Ciudad de México eso. Muy bien. Ajá. Ujú. Gracias, hermana. Es un buen ejemplo, ¿verdad? De lo que la influencia de la iglesia en la cultura de la ciudad. Ujú. Un hermano que trabaja ahí, él es, yo creo que no sé qué edad tenga, pero ya se ve grande. Que trabaja ahí en Mundo Hispano. Mm. Este hermano va a los mercados populares como de la Merced y algunos otros, quizás en Tepito, no sé a dónde se mete este hermano, ¿ok? Pero varios mercados. Y ya ven que ese calendario que viene con paisajes y paisajes y pasajes de la palabra de Dios que vende Mundo Hispano, Ujú. pues él los vende a los comerciantes y ahí los venden. Y dice, me estaba diciendo él, dice, ya cuando llega cerca de la Navidad, etcétera, etcétera, dice, me empiezan a pedir desde noviembre, me empiezan a pedir, necesitamos tantos calendarios de los que usted trae. Es una manera, ¿ok? Yo sé que es una editorial, yo sé que es negocio, ¿ok? Pero es una manera que la iglesia, el pueblo de Dios, está influenciando a la población en general. Cuando la población en general, que no pretende ser evangélica, pide, hay una demanda para, así se llaman almanaques o calendarios, ¿verdad? Con la palabra de Dios, oye, eso es algo positivo. Eso es algo positivo. Es algo que la iglesia puede hacer, regalar a los vecinos. ¿Okay? A mí me dio el sastre Ajá. un calendario como para pusieran en mi cocina, pero me llamó la atención, me lo dio así en rollito con su liga y yo, gracias. Yo no sé si es cristiano, nunca le he preguntado, pero él tampoco nunca me ha dicho nada. Y cuando llegué y lo abrí, era como los que usted dice, bueno, no exacta, no de Mundo Hispano, pero sí traía versículos en cada mes. Y yo dije, qué raro que él me haya dado este calendario, pero sí me ha tocado, bueno, es la única vez que me ha dado un comerciante y es con textos. Sí. Ujú. Gracias. Entonces, hermanos, ¿de qué manera, como iglesia, cuál va a ser nuestro rol para impactar la cultura en la comunidad donde vivimos? Porque no cabe duda que la cultura nos ha impactado. Eso no cabe duda. Somos consumidores de la cultura donde vivimos, ¿ok? ¿Para qué Negarlo? Pretender ser fariseos aquí? No es el caso, ¿ok? Pero ¿de qué manera nosotros vamos a impactar la cultura donde vivimos? La ciudad, las comunidades donde estamos. Con la palabra de Dios, definitivamente, ¿ok? Pues piensen en ello. Quiero ahora sí volver a repetir donde empecé. El día de mañana yo voy a estar en otra ciudad. Pues casi todas las semanas estoy en otra ciudad, pero el día de mañana no regreso hasta las 9 de la noche. Entonces no voy a poder, voy a venir en el avión, no voy a poder tener clase. Entonces yo les voy a dar libre, fíjense lo generoso que soy, les voy a dar libre para que descansen, para que vayan a alguna parte de la ciudad y vean y observen, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos impactar este lugar como iglesia?
¿A dónde nos está llamando el Señor? En esta ciudad como iglesia. ¿Okay? Entonces, el día de mañana no tenemos clase. Ustedes hagan eso y nos dan un reporte la próxima semana. ¿Okay? El próximo miércoles sí tenemos clase, pero el jueves yo estoy de viaje otra vez. Pero le voy a pedir a la hermana Patricia si yo voy a organizar a enviar ¿cómo se llama? Las invitaciones. Y si usted puede facilitar, van a dar los reportes del primer libro. Y ya hay el hermano Jorge, hermano Guillermo, el hermano Tulio, la hermana Ebenezer, la hermana Noemí, las que ya se han comprometido, 1, 2, 3, 4, 5, a dar un reporte. Esa va a ser la clase. ¿Ok? Si yo llego y puedo entrar, yo entro. Pero yo no quisiera ser tan generoso y darles otro día libre la próxima semana. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que tengan? Hay 5 personas. Si hay alguien más que quiera hacerlo, pues con todo. No, nada más, hermano, recordarle que yo le voy a mandar mis trabajos ahí por WhatsApp. ¿Se acuerda que está bien, no hay problema. ¿No me los puede enviar a mi correo electrónico? No, hermano, yo tengo problemas con mi correo. Ok. Está bien, no hay problema, hermana. Gracias. Gracias. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanos? Hermano, nunca se puede ser demasiado generoso. Gracias, hermano Francisco. Entonces creo que gracias. podré dejar el jueves libre también, no hay problema por eso. Decía Hay que ser generosos. ¿Cómo decía la hermana esta de Calcuta? Que hay que dar hasta que duela. Hasta que duela, muy bien. Decía un pastor que no hay piedad para el impío, ni modo a trabajar. Ay, qué muchachos. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan, hermanos, antes de terminar? Ya no alcancé a comentar, hermanos, rapidito se los digo que nosotros tenemos 2 hermanas en la iglesia que no trabajan, sino tienen más bien un puesto dentro del mercado. Y cuando no estaba la pandemia, nosotros le dijimos que queríamos tener un grupo de niños de estudio bíblico y nos prestaron un local, nos prestaron las rejas para sentar a los niños, todo, y nos daban fruta al final para regalarles. Fue una manera de trabajar en los mercados, ahí porque está a 2 cuadras de aquí de la iglesia. Y la verdad fue una experiencia muy grata. Venían al templo y bueno, hicimos una amistad y les llevamos la palabra. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Excelente. ¿Cómo Dios abre puertas, Bien, bien. ¿Algún otro comentario, testimonio que tengan? Muy bien. Les pido un favor. Aquellos que son más jóvenes que yo, 66 años, ¿ok? Recuérdeme el miércoles de empezar la grabación. Sí. Por favor. Ahí me salvé.